Hola, te damos la bienvenida a Tertulia Literaria Papel Maché, un espacio en el que cada semana un grupo de amigos se reúnen para hablar de libros. Acompáñanos. En este episodio conversamos con Rafael Paula sobre su novela Proyecto Matarena. Rafael Paula nació en Tenares, República Dominicana. Es ingeniero agrónomo. Sus labores profesionales se enmarcan dentro del manejo de cuencas hidrográficas, conservación de suelos, cambio climático, manejo de áreas protegidas, formulación de proyectos y capacitación. Durante 23 años se desempeñó como profesor universitario y asesor de tesis, labor en la que acompañó a miles de jóvenes que persiguen metas de superación a través del conocimiento. En la actualidad se desempeña como asesor en el Ayuntamiento de Jarabacoa, municipio dominicano donde reside desde hace varias décadas. Ha producido y conducido programas de radio y televisión de temática cultural. En la producción literaria se inició como cuentista, obteniendo varios reconocimientos en concursos nacionales. Luego incursionó en la novela de ciencia ficción, tocando en sus obras las fibras sensibles de una sociedad que duerme. Ha colaborado con decenas de escritores en la revisión de sus textos, entre los que se encuentra el también tenarense Andrés Gabino Concepción Tite. Ha publicado el libro de cuentos El Teniente Dormido, 1995, y las novelas 100 años y un día, 1998, Los Amos de la Cueva, 2016, Cresos 2020, Proyecto Matarena 2020 y Yo no soy ausente, 2021. En la Suiza de finales del siglo XV, un genio de la alquimia hacía emerger de la nada a sus homúnculos, dejando en medio el asombro y la duda a sus colegas contemporáneos, así como a los sucesores en el tiempo. Paracelso logró la magia. Viajó al futuro para legarnos sus más que increíbles inventos y descubrimientos. Por eso y mucho más, empiezo a creer que Tesla me ayudará a encontrar y atravesar universos y dimensiones que me permitirán lograr mis sueños. No tengo miedo, así que fui directo al grano. Le ruego que me ayude, que me haga parte de su experimento. Quiero ser viajero del tiempo. Nos acomodamos alrededor de una pequeña mesa, cada uno sobre una silla metálica pintada de gris oscuro. Tesla permaneció en silencio, dispuesto a escuchar sin pestañear. Yo estaba eufórico ante la idea de participar en uno de sus experimentos, pero principalmente porque podré romper las barreras del espacio-tiempo y asistir a uno de los momentos más espectaculares y desconocidos de la historia humana. Somos luz, dijo. Otras humanidades ya lo han logrado. No entendí eso de que somos luz, pero no le iba a preguntar para evitar que mi principal objetivo se perdiera. He oído que en el universo existen muchas razas, seres de luz a los que quizás se está refiriendo Tesla. Me alegró oírle decir somos, pues me ha incluido entre esas minúsculas chispas luminiscentes que se mueven según sea la voluntad de la fuente primigenia. Debe ser grandioso adquirir la conciencia de la luz. Confieso que su afirmación me tomó por sorpresa, pues él había abierto la boca para emitir un concepto tan temerario acerca de algo totalmente desconocido para mí. Además,
Tengo la sospecha de que el silencio que él hace después de pronunciar sus poderosas palabras tiene la intención de motivarme a reflexionar acerca de sus principios y verdades. Luego me preguntó algunas cuestiones de las cuales ya él sabía las respuestas. Al menos eso creí, dada su gran seguridad al hablar y la fijeza de su mirada. Te han dicho que dejes de ser buscador, porque no siempre se obtienen respuestas. Esos que te dicen cosas similares no quieren que llegues a donde deseas y debes llegar. Están conscientes de que quien ignora es fácil de esclavizar. Sean bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Y contamos hoy con la presencia, por lo menos de manera virtual, con nuestro querido y estimado Rafael Paula. Y bien, entonces hablaremos sobre su novela Proyecto Magdalena. Así que de inmediato aprovechamos para darle la bienvenida formalmente a Rafael Paula. ¿Cómo está usted? Muchísimas gracias y buenas tardes. Un saludo muy especial. Gracias, Eduard Tejada. Gracias a Kiven Castillo. Qué privilegio el mío al compartir con ustedes y con la audiencia de alguna forma. El compañero Kivian, si ustedes no lo escuchan es porque, como ustedes sabrán, él es médico y a veces se le presentan algunas emergencias y por eso lo excusamos. Qué bueno. Porque es entendible eso. Entonces, una primera pregunta, Rafael, para iniciar este diálogo. ¿Cómo usted se acerca a la literatura como creador? O sea, ¿cuándo usted se inicia en esta actividad de la creación literaria? ¿Cómo fueron esos inicios? La culpa la tienen mis profesores y profesoras de la escuela y del liceo, que siempre estaban animando a los estudiantes, lean, escriban. Y entonces ahí, bueno, también la culpa la tienen las niñas que uno veía y entonces tal vez deseaba decirles algo y escribía una poesía. Yo digo que todo el que escribe novelas o escribe cuentos, primero fue poeta. Entonces me acerqué escribiendo algunas cosas que parecían poemas y después di el saltito al cuento porque me impresioné mucho con Horacio Quiroga y el profesor Juan Bosch, con el estilo de ellos. Y yo dije, ¿y por qué yo no me aventuro en el mundo del cuento? Y después Eduard, Kivian y mis amigos y amigas, dije, entonces ya que estuve en el cuento, ¿por qué no doy el salto a la novela? Qué desafío, ¿eh? Sí, correcto, sí. Sí, aunque el cuento es un género también difícil, según Juan Bosch, siempre lo decía, que el cuento es un género complicado de dominar, pero la novela tiene también sus cosas, su desafío también. Sí. Me Entonces, dio un poquito de dificultad, Eduard, sí. dar el salto del cuento a la novela. Lo confieso humildemente porque el cuento es, como dice vos, intenso y la novela extensa. Y entonces en esa intensidad hay que trabajar muy precisamente el drama, o sea, el nudo. Hay que trabajar la caracterización de los personajes, el desenlace, sin que el lector se canse. Exactamente, sí. Eso definitivamente que es un reto, pero yo creo que usted lo afronta bien ese reto y sale airoso. Bueno, salgo ileso al menos. Bueno, sí, yo creo que sí. Rafael, entonces, ya refiriéndonos propiamente a esta novela, ¿por qué el personaje de Magdalena? ¿Qué lo llevó a usted a escribir una historia que girara en torno a ese personaje, que ha sido tocado mucho tanto en la literatura como en el cine? El personaje de Magdalena es un personaje recurrente. Entonces, explíquenos por qué usted eligió escribir algo cuyo personaje central fuera Magdalena. Yo me voy a tomar un permiso de ustedes para decir antes
que hay 3 momentos en la lectura, al menos en mi vida, que son, yo llamo a esos momentos, la lectura obligatoria, la que los profesores nos obligan a hacer. Después está la lectura por gusto, o sea, ya entonces uno elige, me gusta esta novela, este cuento, este poema, este soneto, y después está la lectura, como yo le llamo, por curiosidad. Ahí entonces uno elige a un Juan José Benítez con El caballo de Troya y cosas parecidas. Sí. Sí, entonces, también yo fui tocado por algo que para mí es impresionante, que es la mitología griega. Ver cómo los griegos le tienen un nombre y un porqué a cada cosa. Y en ese momento de mi vida, buscando mitología, leyendo, comparando, me llega una figura que parece mítica, que es María Magdalena, porque María ha sido incluso acusada, elevada, denigrada, toda suerte de acción en contra y a favor. Y lo que me da curiosidad, Edward, amigos y amigas, es que quienes la denigran son las personas de la iglesia. O sea, en primer lugar, en las Sagradas Escrituras a María se les indica como si fuera una prostituta. Sí. Eso me hizo pensar mucho en María Magdalena, es decir, prostituta, y Jesús la tenía muy cercana, la prefería para contarle cosas. Entonces, obviamente no puede ser lo que se le ha acusado. María Magdalena entonces pasa a ser en mi vida un personaje muy atractivo y muy misterioso. Y yo dije, ¿y qué tal si yo me acerco a ella a través de la ciencia ficción? Sí, que esa es una pregunta que también la tengo ahí pendiente, y que bueno que usted lo pone sobre la mesa ese tema, porque la ciencia ficción es un género que yo entiendo, por lo menos eso en la experiencia que uno tiene revisando la literatura dominicana, no es un género que se cultive mucho aquí en el país. Hay gente que ha ido incursionando en él, pero históricamente no se ha trabajado mucho ese género. Entonces, esa es una pregunta que tenía en el tintero yo. ¿Por qué la ciencia ficción? La ciencia ficción a mí me hace sentir creador. Siempre he dicho que si tú describes algo tal y como es, eres un buen descriptor, como digo yo, perdonando el término. Si tú imaginas, si tú sueñas, si tú eres capaz de armar escenarios que no existen, entonces pasas a la categoría de creador, como si fueras un semidios, perdonando lógicamente la temeridad, pero sí te acercas a esa condición de creador. Y la ciencia ficción, como tú bien dices, en la República Dominicana, en nuestros escritores, que son muchos y muy buenos, ha sido un tema como dejado de lado, porque los caribeños somos muy prácticos, estamos siempre describiendo cosas que son, viviendo el día a día, y qué bueno que es así. A mí, amigos y amigas me acusan de soñador. Tú eres un soñador, y yo feliz, porque al soñar puedo cerrar los ojos e irme al futuro o al pasado. Sí, en ese sentido de los soñadores y esos grandes escritores de ciencia ficción, ¿a cuáles usted admira más? O sea, de esos clásicos o quizás actuales, de escritores del género de ciencia ficción, ¿usted podría nombrarnos alguno que admire? Hay un muchacho, yo de cariño les digo muchachos a las personas que admiro, que me impresionó bastante con una novela. Estoy hablando de Franz Kafka, que con La Metamorfosis me dio un martillazo en el corazón y me hizo pensar cómo se puede caracterizar a unos personajes de la forma que él lo hace, cómo se puede impactar de forma tan fuerte el alma de los lectores. Entonces, para mí, Franz Kafka es un ícono. Y, lógicamente, están los escritores después como Edgar Allan Poe, con su manera muy curiosa de escribir. Aunque no es un escritor de ciencia ficción, pero Mark Twain, también en Estados Unidos, es un escritor exquisito que nos transporta. Lógicamente las novelas de Agatha Christie, tú sabes que ponen a uno a pensar de verdad.
Sí, un clásico también. Sí, Sí, llevado al cine muchas de sus novelas también. Sí, sí, una autora que hay que revisar también. Qué sí. bueno. Entonces, Rafael, háblenos un poco ya de su vida más personal, porque usted es de Tenares, pero tiene mucho tiempo viviendo en Jarabacoa. Los tenareses tenemos esa característica de que, aunque en algún momento tengamos que mirar del pueblo, como que preservamos ese vínculo, tenemos la aspiración de volver o de hecho volvemos. Así Entonces, es. háblenos un poco de eso, de su experiencia, de en qué momento decide emigrar y establecerse en Jarabacoa. Háblenos un poquito de eso. Has dicho una verdad enorme con respecto a Sí, Tenares. Yo no he visto pueblo que arte tanto a sus ciudadanos como Tenares, porque uno se va y siempre quiere volver y vuelve cada exacto. vez que es posible. Bueno, como planteas, en un año que no voy a mencionar para que no estén sacando cuentas, la universidad me sacó de Tenares, me fui a un programa bellísimo que se llamaba ISA Ucamaima. Ahora se llama Ok, Pucamaima, pero antes sí, no sí, sí. tenía la P. Estudiar La P de ingeniería. pontificia. Sí, sí, ahora es de Sí, Pontificia. Sí, no vaya. sí, Entonces, me fui a estudiar ingeniería agronómica. Después de egresado, afortunadamente conseguí empleo de una vez en Santiago, en Quinigua. Después me ok. fui a trabajar a Vía Altagracia. Después me fui a Dajabón. 7 años en Dajabón que me hicieron amar ese pueblo, que es muy Ok, icónico también en la cultura dominicana. Entonces sí me fui a varios pueblos, he vivido en varios pueblos del país por asuntos de trabajo, básicamente, pero Tenares sigue siendo el sueño mío del regreso eterno. los poblanos siempre tienen esa característica de que hay un vínculo muy estrecho con su Así es. tierra de origen y eso nos caracteriza mucho. Retomando el tema ya de la literatura, vi en su biografía que usted también incursionó en la televisión y la radio. Háblenos un poco de esa experiencia y en qué época lo hizo, cuáles fueron algunas anécdotas que pueda compartir con nosotros, qué sé yo, de Me encanta esa ese tema, experiencia. Edward, Ah, no, porque pues le damos carta libre ahí para que hable. es la posibilidad de uno reírse un poquito del mundo. Yo comencé Claro, haciendo un programa de televisión al cual llamé Tu Relax, de relajamiento, ¿verdad? En ese exacto, programa yo era el libretista, el productor, bueno, todo porque era mío y tenía que pagarlo yo. claro. Entonces, ¿qué ocurrió en ese programa? Yo me vi en la necesidad de buscar ayuda. Yo decía, caramba, yo solo no puedo. Entonces busqué a una muchacha que hacía la coproducción y la co-conducción. Después entonces la universidad donde yo trabajaba en ese momento, Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño en Jarabacoa, me pidió que condujera un programa de televisión de la universidad y después me pidió por igual forma que condujera y produjera un programa de la radio, programa cultural, que se llamaba o se llama todavía Universidad con la Comunidad. Ahí estuve 7 años junto a Petra Abreu, una magnífica profesora de acá. Sí, Y sí. las Un saludo para experiencias, Petra, porque yo la conocí la semana pasada, encantadora. una Sí, magnífica profesional. No sí. quiere escribir en literatura, se niega, pero yo la voy a obligar. Vivencias de esos programas son muchas. Voy a contar dos. Yo estoy un Okay. día en la emisora, vale la promoción, es el Grupo Medrano, no me avergüenza, me enorgullece decirlo. Estoy mencionando en una canción a Jorge Fidelino Ayala, que cariñosamente le dicen King Clave en el mundo artístico, y una persona de Formosa, en Argentina, estaba escuchando el programa a través de internet y lo llamó y le dijo, están hablando de ti en la República Dominicana. Entonces él me envió una invitación a Facebook para contar la historia, me llamó, me acuerdo que fue 27 de febrero del 2014 y sin conocernos duramos casi 2 horas hablando. Claro, es un ser maravilloso, excepcional, humilde como él solo. Reside en Hollywood, en California. Bueno, me autorizó a decirlo. Y eso Ok. fue una de las experiencias más bonitas. Después,
por casualidad también a través de Petra conocí a don Manuel Moraes. Manuel Moraes es un portugués que se cree dominicano, que es autor de casi todas las canciones que canta Roberto Carlos. Interesante. Laura, El gato en la oscuridad, Amada amante. De ahí en adelante, don Manuel y yo tenemos una amistad muy bonita. Incluso él me envía sus obras, algunas, para que yo las vea y le ayude con ellas. Él ha publicado más de 22 libros. Experiencia que yo agradezco mucho. Bueno, en la televisión, déjame dar un paso hacia atrás. Sí. Hacíamos una entrevista en las calles haciendo preguntas locas y el camarógrafo salía. Una pregunta fue, por ejemplo, al público: ¿sabía usted que el sol se va a apagar dentro de un mes? ¿Qué usted haría? Y las respuestas fueron muy buenas. ¿Cuál fue la más curiosa que le dieron? Que iban a comprar muchas velas, que eso es un abuso del gobierno, apagar el sol. Permíteme una nueva anécdota que ahora me acuerdo. Cuando estaba en televisión, después de haberlo dejado el programa, lo dejé porque en esa época pagaba 5,000 pesos mensuales y después me lo subieron a 30. Entonces yo con esa pequeña diferencia tuve que estar disminuyendo. 5 años después de haber cerrado el programa de televisión Tu Relax, me dice un muchacho, un profesor de acá de Jarabacoa: ¿usted es el del programa? Y yo, sí. Oiga, yo lo veo todos los domingos. Tenía 5 años ya cerrado. Digo, no me diga. ¿Y qué le pareció el del domingo? Excelente, el programa del domingo pasado. Yo quería decirle de todo, pero no me atrevía. Para no hacerle pasar esa vergüenza. Sí, en el programa de radio, yo salí hace aproximadamente 2 años y medio, después de estar 7 años con vivencias muy bonitas. El programa sigue. Petra Abreu está al frente de él y es muy buen programa. En la actualidad, entonces, el doctor Telésforo González, psicólogo, me invita a acompañarle a conducir el programa Higiene y Salud Mental de vez en cuando. Entonces, aquí estamos también. Qué bueno. Y háblenos un poquito de su experiencia docente, porque usted también ha dado clases, ¿verdad? En la universidad me parece que... permíteme, Eduard, cambiar el término dar clases. Yo le llamo eso compartir experiencias con alumnos. Sí, porque yo me he dado cuenta en la poca experiencia docente que yo he tenido que uno aprende más enseñando que haciendo cualquier otra cosa. Cuando viví en Dajabón, yo estuve en Dajabón desde el año 1986 hasta el 1993. Impartí docencia en una extensión que tenía la Universidad Central del Este. Ahí incluso llegué a ser, afortunadamente, director interino, y llegué ahí bisoño, nuevecito, no tenía ninguna experiencia y me dieron la oportunidad. Incluso me dijeron: ¿usted puede impartir lengua española? Y yo, ¡ay, no! Entonces sí, lo hice, dicen que salí bien, y ahí estuve 5 años en esa universidad, a la cual agradezco muchísimo. Fui también asesor de tesis en esa universidad. Después salí voluntariamente y aquí en Jarabacoa duré 18 años en la UAFAN, Universidad Agroforestal Fernando Arturo de Meriño. Ahí hice de todo, o sea, de todo en términos de impartir docencia o compartir experiencias con estudiantes de turismo, ingeniería agronómica, ingeniería agroforestal, contabilidad, muchas vivencias, y los estudiantes no me odiaban. Qué modesto. No lo odiaban. Sí. Bueno. Dado que soy un preguntón irremediable, aproveché todo el trayecto de regreso a Magdala para preguntarle acerca de muchas cosas más. Afortunadamente, ella se mostró dispuesta a responder, aunque a veces solo suspiraba y movía la cabeza, un gesto suyo que ya conozco muy bien.
Con frecuencia la veía observando el camino como si calculara la distancia que nos faltaba por recorrer. Tengo una pregunta que resurge una vez más en mi cabeza. ¿Qué motivos tuvo Jesús para establecerse en Cafarnaúm a pesar de ser un poblado de extrema pobreza y de que no posee más de 100 habitantes? Me dijo que la no existencia de una casa del maestro obedece a que no era conveniente que se quedara en un lugar por mucho tiempo. Porque a pesar de la poca importancia que para el imperio tiene Cafarnaúm, cualquier persona podía delatarlo, incluso sin malas intenciones, quizás hablando con alegría de sus milagros. Dormía en cualquier casa y al día siguiente reiniciaba su misión. El camino me pareció más corto que antes, sin duda por la intensidad de nuestra conversación. Inmensa fue mi alegría al entrar de nuevo a la casa de la Magdalena, luego de las experiencias vividas en Cafarnaúm y las orillas del mar de Galilea. Dejaré otros asuntos más delicados relacionados con las promesas de una vida eterna para cuando se den las condiciones adecuadas, pues nos hemos preparado para la cena y en verdad que tengo un hambre demoledora, exacerbada por el delicioso olor que proviene de la cocina, olor a carne asada, sazón con hierbas aromáticas. Luego de la cena, me dedicaré a organizar las nuevas preguntas para extraer toda la información posible de esta mujer que sin dudas es la persona que mejor conoció a Jesús. Ahora es tiempo de comer. Ya habrá una mejor ocasión antes de que tenga que regresar a mi tiempo. Entonces ya volviendo un poco más a la temática de la novela, algo que me gustó mucho de esta novela, ¿verdad? Es que se ve que usted como que se documentó bien cuando escribió, o sea, se ocupó de investigar. Cuéntenos un poquito de ese proceso y qué tiempo le tomó reunir todos esos datos que aparecen ahí, porque hay muchos datos históricos. Porque sí, en ese tipo de novela, aunque es ciencia ficción, ¿verdad? Pero parte de muchos elementos que están en la realidad, o sea, ubicaciones y hechos históricos que ocurrieron. Entonces, bueno, ¿cómo usted se documentó? Sí, disculpa, qué bueno que tú la abordas así, porque es exactamente así. Yo, con respeto a mí mismo y a quienes osen leerme, investigo mucho. Y ahora con la facilidad que hay en internet, oye, uno investiga fácil. Entonces, con esa motivación que te dije que tenía del personaje de María Magdalena, me puse a investigar sobre ella. Entonces, leía la Biblia, que es la fuente primigenia, la fuente que la menciona al principio, y después leía los libros que fueron prohibidos, los famosos apócrifos, ocultos, ¿verdad? Entonces comencé a ver una riqueza enorme en esas fuentes, además de la Biblia, hablando de María, la llamada Magdalena. Entonces yo dije, si le llaman la Magdalena, hay quienes dicen que era porque Migdal es torre y que Jesús la consideraba una torre, pero también hay quienes dicen no, es que María es de una pequeña población llamada Magdala y por eso le dicen la Magdalena. Entonces me puse a investigar sobre Magdala, me di cuenta de que es una población, en la actualidad es una población bellísima, me di cuenta que está cerca de todo, del mar de Galilea, de Cafarnaúm, de Betania, casi todos los lugares que se mencionan en la Biblia que Jesús recorrió están cerca de Magdala.
hay un dato muy importante. Magdala en ese tiempo, en la época de Jesús, preparaba y vendía el mejor pescado de la zona. Tan así que los guardias del imperio invasor mandaban a comprar pescado en Magdala. Yo supongo que no lo pagaban. A mí me emociona hablar de Proyecto Magdalena porque es una novela que de verdad, a mí me ocupó mucho tiempo gustosamente. Te voy a pedir que me permitas decir el origen. En Montecristi hay un parque que tiene 2 bancos y medio, o sea, pequeñito, y está ubicado frente a la casa donde se crió nuestro prohombre Manolo Tavares Justo. Justamente, ahí está el parquecito. Cuentan los lugareños que ahí pasan cosas muy extrañas, como que tú atraviesas el parque y antes de salir de él desapareces. Ok. Te da vueltas. Incluso hay quienes juran que ahí apareció una vez un jeep, de esos famosos jeep descapotados, Willy, lleno de soldados que no hablaban español. Apareció de la nada. O sea que ahí hay como una especie de puerta dimensional. Un portal. Ellos no saben decir portal, pero dicen, bueno, la vez más reciente yo estuve en Montecristi hace 3 años impartiendo un curso de cambio climático y un motoconchista me dijo que sí, que él jura que es verdad. Entonces yo dije, ¿y qué tal si yo atravieso este portal y llego hasta un momento X en la historia de la crucifixión de Jesús? Y me acordé que Nikola Tesla, para mí el mejor científico de todos los tiempos, había creado la máquina del tiempo, aunque nunca se la patentaron. Entonces yo dije, ¿qué tal si Nikola Tesla, aunque murió en los años 40, 1942 creo, qué tal si él me permite viajar en el tiempo en su máquina? Y así lo hice. Me metí al parque, ingresé al pequeño parque que tiene supuestamente un portal y me perdí. ¿Y aparecí dónde? En el laboratorio de Nikola Tesla. Qué bien. Que ese es otro personaje que se destaca mucho en la novela, sobre todo al principio. Yo soy admirador de su talento. Sí, porque Tesla, fue un científico hasta cierto punto olvidado, pero ya en los últimos tiempos, con esta compañía de Elon Musk, de Tesla, la compañía de vehículos eléctricos, se ha vuelto a reivindicar o a darse a conocer la vida de ese personaje tan básico en la ciencia, porque si recordamos la guerra de la corriente que tuvo con Edison, o sea, el sistema de energía que utilizamos, de energía eléctrica, la corriente alterna, fue Tesla que lo creó. Así mismo. O sea que si nosotros estamos por aquí comunicándonos, de alguna manera se lo debemos a él. Y él habló de muchos inventos, como el rayo de la muerte, que era capaz de destruir ciudades completas. Bueno, de ellos se dice que él dejó 80 baúles llenos de inventos y desaparecieron 20, solamente han aparecido 60. Se dice que algunos organismos de seguridad de Norteamérica pues se encargaron de esos baúles. Tesla para mí es el ícono científico del siglo, bueno, él ocupó 2 siglos, porque nació en el 19 y murió en el 20. No, realmente Tesla es un personaje fascinante. Hay algunos temas que son muy álgidos, muy calientes, que yo abordo, bueno, es una forma irreverente quizás de mi parte, en la novela. Por ejemplo, los cátaros fue un grupo que en Occitania es una región bellísima que está entre Italia, Francia y España, se levantó en contra del quehacer de la iglesia en esos tiempos, y entonces la iglesia los vio como herejes y los asesinó a todos. Y a mí eso me ha dejado bastante impactado. También me llama la atención el juicio a Galileo, la muerte de Hipatia, una egipcia hija de Teón, que también fue asesinada por sus creencias, por ser científica, la muerte de Giordano Bruno, un sacerdote que también fue quemado, y la rebelión de Búdica en Britania en contra de los romanos. Todo eso se mezcló para que yo dijera, déjame abordar temas tan calientes como calientes en mí, porque para mucha gente esos temas ni existen. Y ahí hay una mezcla en Proyecto Magdalena. Déjame contarte algo, Eduardo, brevemente. Yo estaba en la efervescencia de la investigación. Veo en YouTube que hay un proyecto que se llama Proyecto Magdala. Me satisfizo ver que no es una novela, sino un sacerdote comprando terrenos en Magdala
para Ok. restaurar edificios. Ah, ok. Que se tranquilizó usted ahí Sí, sí, cuando me dijo caramba. eso. Yo dije, ¿me van a Ah, copiar o yo estoy copiando a alguien? no, porque los títulos de los libros muchas veces coinciden. Y Sí, sí. eso no implica realmente nada, sino una simple coincidencia. Pero ese último tema que usted trata en esa novela, de alguna manera el conflicto, si se pudiera llamar así, entre ciencia y religión. Hay científicos que conservan su fe. O sea, hay gente que se ha dedicado a la ciencia y aún dedicándose a la ciencia, conservan algo de lo que se podría llamar fe. O sea, creen en algo, que existe algo más allá de lo físico. Así es. Yo hago una Sí, separación entre fe y religión. La fe para exacto. mí es intocable porque es algo tan bonito que nos acerca a la fuente original. La religión, en cualquiera de sus denominaciones, nos ha acompañado a, Sí, como quien dice, dirigir el mundo, pero también se ha rasgado las vestiduras cuando sí, la ciencia quiere investigar. Ciencia y religión han sido incompatibles mucho tiempo. Sin embargo, yo pienso que no deben ser incompatibles porque una busca probar, investigar, caerle atrás al conocimiento y la otra busca hacernos creer. Lo único que yo no comparto en ninguna de las dos, si fuese el caso, que nos obliguen a creer. Por ejemplo, tú claro. sabes que la ciencia tiene que renovarse día a día y Sí, lo hace. A nosotros nos decían, Edward, que había en el sí, sistema solar 9 planetas. Después sí. Plutón renunció, parece que se cansó Sí. de ese planeta. Pero entonces Lo hoy día, agradaron. con Sí, estas naves y cosas y sondas que estamos enviando al espacio, ya no son 8, son miles sí. de planetas. No se sabe cuántos cuerpos hay en el sistema solar, ni se tiene muy claro cuál es el límite tampoco. Exactamente. Estamos prácticamente comenzando a descubrir lo que hay allá Sí, afuera. sí, sí. Porque nosotros los humanos somos muy creídos. Fíjate, hay personas que dicen, somos los únicos en el universo. Y yo comparo el universo, valga la temeridad también, con una playa de arena. Sí, Entre esa playa de arena hay un granito que es azul, que somos nosotros. Entonces nos ufanamos y decimos, somos los únicos en esta playa. sí, exacto. La visión antropocéntrica de que el hombre es la medida de todo lo que existe. Y eso. Bueno, Y es una forma acomodaticia, Edward. Es para no sí, investigar. exactamente. Para no abrirse la posibilidad de que en un universo tan enorme, tan vasto, pueda haber otra forma de vida. Claro que sí. Eso no se puede descartar. Yo casi estoy convencido de eso. Exacto. Sería cuestión de tiempo de descubrir eso, porque es un universo tan grande Sí, y tan viejo también. sí, son muchos miles de millones. Miles de millones de años. La Tierra nada más tiene 4.500 millones de años, pero el universo, hasta donde se sabe, tiene casi 14.000 millones. O sea que Usted está metiendo en temas muy profundos, Edward. Hay un dato que siempre me ha llamado la atención. El planeta tiene 4.500 millones de años y se dice que la especie humana como tal, evolucionada, lo que tiene son como 10 o 12.000 años. Yo no creo eso. Exacto. Bueno, hay varias teorías también en cuanto a esa temática. Mira, nos dicen que la civilización tiene entre 5 o 6.000 años. Sin embargo, en Bolivia hay un lugar que se llama Pumapunku, que en su lengua aymara quiere decir la puerta del Puma, que se dice que tiene como 25.000 años, un edificio perfectamente construido. Sí. Entonces, caramba. Claro, o sea, eso nos deja ver que hay muchas cosas por descubrir todavía. Sí, y qué bueno que es así. Sí, exactamente, que el conocimiento siempre se va ampliándose. Claro. Que nunca tú vas a llegar a saberlo todo, y eso es interesante porque mantiene la curiosidad viva y el afán por conocer. Bueno, ya por asunto de tiempo, Rafael, tenemos que ir concluyendo la entrevista, pero no quisiera que termináramos sin preguntarle o pedirle algún consejo, principalmente a los jóvenes que quieran incursionar en la literatura como creadores. ¿Qué usted le aconsejaría? ¿Qué usted le diría a un muchacho que siente que pudiera algún día publicar un libro con su nombre, verdad?
Caramba, me estás pidiendo mucho, Sí. pero bueno, tú sabes que el dominicano opina de todo, así que allá voy. Sí. Para mí, la primera técnica, si se le puede llamar así, para escribir Sí. es vivir. Y vivir Ok. yo lo describo de la siguiente forma. Váyase a un río, váyase a una playa, váyase a una montaña, métase entre la gente, viva, porque entonces eso va a ir sumando conocimientos y sentimientos. Después está la lectura. Hay que leer. Yo no concibo la idea de que se pueda escribir sin leer, sin haber leído mucho. Claro, teniendo mucho cuidado de a quién leemos, porque lo que leemos Sí. nos marca. Hay un autor que se llama Mario Vargas Vila. Sí. Yo no le aconsejo a mucha gente que lo lea, porque él se declaraba misógino, o sea, odiaba Sí, a las mujeres. Sí. Entonces, leer, también atreverse. Escriba, escriba, escriba en papel de colmado, escriba, rompa, vuelve, escriba. Pero hay otra cosa, Edward, y tú lo sabes más que yo. De a Sí. conocer lo que escribe. Porque si tú Exacto. escribes algo y no se lo enseñas a nadie, tú no sabes cómo quedó. Claro, hay que atreverse, como usted dice. Sí. Aunque hay que estar abierto a uno cometer errores, porque en ese proceso de aprender, uno es así que se aprende. Exactamente. A veces era el afán de la perfección y del pensar, ¿y qué pensará fulano de esto que yo escribí? ¿O qué dirán? Hay que olvidarse un poco de eso y lanzarse en algún momento. Entonces, resumiendo, vivir, leer y atreverse. Para mí son la clave. Ah, qué bien, qué bueno. Pues nada, Rafael, vamos a concluir este episodio dándole las gracias por haber aceptado nuestra invitación y realmente nos sentimos muy bien. Teníamos pendiente conocerlo porque aunque yo había tenido ya muchas referencias suyas, no habíamos tenido la oportunidad de hablar. Ojalá que hayan sido buenas, Edward. No, claro. Muy buena, de hecho, sí. Y qué bueno que tuvimos la oportunidad de, por lo menos por aquí, por la pantalla, por lo menos, porque esa es la realidad que tenemos de frente ahora por el asunto de la pandemia. Pero luego ya uno tendrá la oportunidad de verse en cuerpo presente, ¿verdad? Sí, yo estoy muy agradecido de Castillo y Tejada, Edward y Kivian, Sí, que me sí, han sí. invitado. Y qué bueno, esto es un apoyo para los escritores. Y sigan así, Edward, porque esta oportunidad que ustedes nos dan nos catapulta, nos envía al mundo entero ahora a través de la magia de la tecnología. Bueno, pues nada, ha sido un placer. Ya usted sabe. Muchas gracias. Lo esperamos tenerlo en otras ocasiones porque usted tiene varios libros ahí de lo que se puede hablar. Estoy a la orden y acuérdate que somos tenarenses. Exactamente. Que no se nos olvide eso, que somos Jamás. aquí del patio, de Tenares. Sí. Sí, así es. Fue un placer. Igualmente. Y de esta manera ponemos punto final a otro episodio de Tertulia Literaria Papel Maché. Recuerden que pueden compartir este podcast por sus redes sociales, además de seguirnos en Spotify y suscribirse a nuestro canal de iVoox. Hasta luego, amigos.